Y a esa hora de la mañana, Sofi, vamos a hablar también de otro tema importante que la sociedad en general debe dar a conocer, porque se pensaba que este tipo de características de la trata de personas ya se había abolido, que se había superado hace muchos años, pero no, en realidad lo seguimos viviendo hoy en día en nuestra ciudad capital incluso. Así es, e incluso lo hemos normalizado en algunos casos, y eso es algo que tendríamos que ver y no permitírnoslo como sociedad. Por eso vamos a hablar sobre la campaña No me des la espalda con Luis Enrique Aguilar, director de programas y proyectos de CHS Alternativo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Nacional. Muy bien, Sofía, Michael, muchas gracias por recibirme esta mañana. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la trata? La trata de personas es un fenómeno, en primer lugar, criminal, delictivo. Puede ser realizado por una persona o un grupo de personas, que básicamente consiste en identificar a una persona, captarla en lenguaje jurídico, trasladarla fuera de su entorno protector, desarraigarla, por ejemplo, de su familia, para retenerla en otro lugar, privarla de su libertad o de su autonomía de decisión y explotarla, ¿no? Esa explotación puede tener diferentes finalidades. La más común y más conocida es la explotación sexual, ¿no? Pero también existen otra variable importante, que es la explotación laboral. Y en ese marco, la explotación laboral se suele dar en actividades que, como bien decía Sofía, normalizan estas situaciones de trata, y específicamente estamos hablando, para fines de la campaña, de el trabajo doméstico, ¿no? Claro. Ahora, ¿en qué consiste esta campaña No me des la espalda? Es una campaña, digamos que es multimodal, ¿no? Por un lado, implica la producción de material informativo para dos públicos principalmente. El primero, las mismas personas que trabajan o realizan sus actividades en el marco del trabajo doméstico, porque dado que lo hacen en un espacio privado, ¿no?, de sus familiares o de terceros, son los primeros que pueden identificar si se encuentran o no en una situación de trata. La policía, los inspectores laborales tienen muchas dificultades para poder realizar un control adecuado de si existe o no casos de trata de personas en el hogar, porque obviamente es un espacio privado y no lo pueden hacer sin una intervención o una autorización, en algunos casos inclusive judiciales, ¿no? Pero, y por eso el primer público destinatario son las personas que normalmente son personas jóvenes, adolescentes o entre 14 y 17 años, quienes realizan estas labores, los que deberían poder dar la clarinada de alerta, ¿no? Estoy en una posible situación de trata, voy a buscar a la autoridad para ver para que evalúe mi situación. Y el segundo público, por supuesto, tiene que ver con la familia, ¿no? Porque en muchos casos la trata está vinculado con una entrega que a veces se normaliza también con figuras inclusive culturalmente arraigadas, como el padrinazgo, que hace que nosotros entreguemos y nosotras entreguemos a nuestros hijos, a familiares, a padrinos, a personas que creemos que van a cuidar a nuestros seres queridos, pero que finalmente los terminan sometiendo a situaciones de explotación. Incluso prometiendo darles educación, darles estudios, ¿no? Y generalmente se da esto. ¿Y cuáles son los mecanismos de coacción que sufren las personas víctimas de trata? Y creo que en mayor número las mujeres, ¿no? Sí, son hasta de tres tipos. El primero tiene que ver con la coacción directa, donde se usa la violencia, la amenaza, ¿no? Es decir, el secuestro puede ser inclusive un mecanismo en donde yo veo a un menor de edad, lo secuestro y lo llevo, pero no lo llevo únicamente para, digamos, mantenerlo retenido, sino que lo quiero explotar, porque esa es la finalidad de la trata, explotar a una persona, ¿no? El segundo grupo de mecanismos de coacción tiene que ver con el fraude o el engaño. Es decir, por ejemplo, las falsas ofertas de trabajo, ¿no? Lo que abundan en Lima, ¿no? Avisos que están en los postes, que están en las veredas, o inclusive actividades realizadas por empresas más o menos formales, como pueden ser las agencias de empleo, donde uno considera que va a lograr una actividad remunerada, pero con determinadas características, pero al final también
termina cayendo en una situación de trata de personas, ¿no? Y lo tercero tiene que ver con el abuso de la situación de vulnerabilidad o del abuso de la situación de poder frente a una persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Eso, por ejemplo, pasa cuando una persona, por sus características psicológicas, emocionales, físicas, entre otros, se ve, es dependiente de otra persona, o una persona identifica su vulnerabilidad y la aprovecha, la manipula para explotarla nuevamente. Entonces, la variedad de medios para coaccionar a una persona han ido diversificándose en el tiempo, y el derecho sin duda está muy lejos de poder comprenderlos a todos. Por eso es que hay que estar atentos a los mecanismos más tradicionales, ¿no? ¿Ustedes han identificado algún caso en particular que nos puedan compartir? Sí, bueno, en relación a la campaña, tenemos identificados cerca de, entre el 2019, el 2009 y el 2014, 92 casos de explotación laboral, de los cuales más o menos el 2% fueron realizados en el marco del trabajo doméstico. Sin embargo, más adelante, después de ese tiempo, por ejemplo, la inspección laboral pudo realizar la SUNAFIL, la Superintendencia de Inspección Laboral, pudo realizar 31 inspecciones laborales donde encontró situaciones de trata de personas con fines de explotación laboral, y en el 2016 sancionó inclusive a 4 hogares por estar inmersos en esta situación. Lo sancionó administrativamente, pero claro, también se iniciaron los procesos judiciales, porque reitero, hay que tener cuidado, y esto también es un aviso para las personas que a veces con mucho descuido realizan o aceptan a personas en su casa, por ejemplo, menores de edad, y no saben que pueden estar inmersos en una violación de un conjunto de normas que buscan proteger a los adolescentes, por ejemplo. Claro, y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, de acuerdo a la migración venezolana, también hay algunos y algunas chicas que están siendo sometidas a esta figura legal, ¿no?, de la trata de personas, para vincularlos generalmente a trabajos sexuales, que ya se han hecho las denuncias también a través de los diferentes medios de comunicación, pero es importante llegar con este tipo de información precisamente para que se puedan empoderar y poder hacer visible este tipo de casos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese caso, Luis? Sí, a ver, lo primero y lo impulsa la campaña es conocer un poco el marco regulatorio respecto al tema de la trata de personas en el marco del trabajo doméstico. Entender que es un delito, entender que la explotación laboral está prohibida, obviamente, pero y por lo tanto hay que tener cuidado con el tipo de actividad que uno realiza dentro del hogar. O sea, la posibilidad de cometer el delito no está afuera, sino que uno mismo podría ser en este momento un actor o un agente de la trata de personas. No, pero se aprovechan de la necesidad también, ¿no? Efectivamente, justamente de la situación de vulnerabilidad, porque muchas familias, por ejemplo, entregan a sus hijos en provincias como Junín. Les comentaba que tenemos un caso donde una persona siendo menor de edad, ahora ya es adulta, pasó cerca de 20 años en situación de explotación laboral en el marco del trabajo doméstico, y donde ella permaneció ahí e inclusive pasó por una serie de circunstancias que no vienen al caso comentar, pero así de naturalizado está el fenómeno, ¿no? No solamente porque ella no reconocía su situación de explotación, sino porque los vecinos que la conocían tampoco reconocían la situación de explotación. Ahora, lo segundo, creo que el camino es formalizar también las relaciones laborales. Nosotros tenemos una ley que es la 27986, la ley de trabajadoras del hogar, que regulan el trabajo o el servicio en el hogar, donde hay una serie de formalidades que nos podrían ayudar a cubrir o a protegernos de estar inmersos en una situación de explotación. Si yo registro a la persona en el Ministerio de Trabajo, si cumplo con pagarle un seguro, si cumplo con pagarle una remuneración, si no la obligo a trabajar más de las horas que está permitidas por ley, si el trabajo es realizado a cama adentro y le doy las condiciones suficientes y necesarias, si le garantizo y le brindo el derecho a la educación que se le reconoce, sin duda que eso es importante, ¿no? Eso me ayudaría a cubrir.
Por eso es la importancia de esta campaña, cuyo lanzamiento, por cierto, va a ser realizado el día 22 de mayo en la Estación de la Cultura del Metro 1 de Lima, que tiene una afluencia, por cierto, de cerca de 35.000 personas, más o menos a la hora en que se va a realizar la actividad. Vamos a estar desde las 6:30 de la mañana esperando a todos los usuarios y usuarias del Metro de Lima, pero también a las personas que quieran enterarse un poco más. Vamos a tener volantes, vamos a tener afiches, material informativo en general, y van a poder interactuar con una aplicación que hemos desarrollado y que próximamente también estará disponible vía internet, para que se llama Decisiones, y que va a permitirles entender por qué, a pesar de que uno no pueda tener la intención de cometer un caso de trata de personas, podría estar cometiéndolo, ¿no? Bueno, ha sido sumamente importante conversar sobre esto y no podemos dejar de recordar el caso de las Malvinas, ¿no? Que fue algo que en su momento fue noticioso, conmovió, pero luego de eso no ha pasado más, no ha pasado más. Sí, CHS de hecho tiene una iniciativa en materia de trabajo forzoso, y que venimos desarrollándola desde hace algún tiempo, y creo que va a ser importante. De hecho, el tema del trabajo, de la explotación humana y el trabajo forzoso en el marco del trabajo doméstico en esa iniciativa también va a estar presente, pero sin duda no hay que olvidar que uno está pendiente próximamente de la sentencia de segunda instancia del caso. Ya hubo una primera condena en primera instancia. Y dos, que el Estado tiene a portas de la aprobación del tercer Plan Nacional de Lucha contra el Trabajo Forzoso, que está desde septiembre ya trabajándose, y que sería ojalá el momento para que lo puedan aprobar en las próximas semanas, y que podamos recordar, conmemorar por esas dos víctimas que fallecieron. Sin duda una situación, digamos, más alentadora, ya contando con un plan nacional que regule la política nacional en la materia, ¿no? Muy bien, muchas gracias por tu participación y felicitaciones por la campaña. No me des la espalda. Bueno, muchas gracias, y están invitados también a las 6:30 de la mañana. Seguramente Michael, Sofía van a estar ahí. Sí, de todas Estación de la Cultura, ¿no? Estación de la Cultura. Perfecto. 11 de la mañana, 16 minutos, 11:16. Muchísimas gracias a nuestro invitado Luis Enrique Aguilar, director de programas y proyectos de CHS Alternativo.